Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a nuestro hermano Abel, Señor. Sabemos que lo presentamos delante de ti, Señor, para exhortación, que nos dé palabras, Señor, de consuelo, de sabiduría. Sabemos que trae un mensaje importante, Señor, que va a quedar grabado en nuestro corazón, porque nos iremos aquí con una semilla sembrada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Cada día que pasa, cada experiencias que tenemos, no me canso de agradecerle al Señor. Porque realmente tenemos la bendición día con día, segundo a segundo. Cuando nos despertamos, o al menos yo cuando me despierto, digo: Señor, gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo ver la luz. Gracias, Señor, por los 5 sentidos que me permites disfrutar todavía en este momento. Padre, estamos delante de ti, Señor, para presentar tu palabra. Te he pedido, Señor, que no sea yo el que hable, sino que sea, Señor, el Espíritu Santo, a través de estos labios inmundos, los que traigan el mensaje, Señor, principalmente para mí, y después, Señor, para mis hermanos presentes y para aquellos que están en línea. Da la bendición, Señor, de abrir el entendimiento, de abrir el corazón, Padre Santísimo, de abrir la conciencia, Padre, para que tu palabra sea escuchada, pero no solamente escuchada, Señor, sino llevarla al terreno práctico, porque de nada nos sirve, Señor, aprender, llevarlo ahí en nuestra memoria y dejarlo al olvido, Padre, si no lo practicamos. Bendice nuestra vida, bendice a cada uno de los oyentes para que sean tocados por tu Espíritu Santo. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Espero que en esta mañana, hermanos, se puedan identificar con 6 puntos que vamos a tratar. Tal vez piensen, digan: caray, 6 puntos es demasiado. El título de la plática de esta mañana es ejemplo de la experiencia de un creyente. Yo había puesto consecuente, pero luego me puse a investigar unas palabras más apropiadas, y es de un creyente justo y razonable. Justo y razonable. Estoy hablándole a los creyentes. A los creyentes en que, desafortunadamente, en la actualidad hay muchas creencias. Pero ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Ustedes se van a identificar a la hora de mencionarles que la plática de esta mañana va a girar alrededor del Salmo 51. Es un salmo hermoso. Es un salmo penitencial. Y a lo mejor les suena un poquito raro, penitencial. ¿Qué es penitencial? A veces nos suena como la penitenciaría, alguien que está preso. Es posible, pero ¿qué es penitencia? Dice: es aquello que resulta molesto o difícil de realizar, inclusive como mortificación voluntaria. Esa es la penitencia. Y cuando vamos a ver los versículos, voy a ir tomando del versículo 1 al versículo 6, y yo quisiera que por ahí, si les fuera posible,
abrir su Biblia para, si se me escapa algo, me hagan el favor de decirme, hermano, te estás brincando. El versículo 1 al 6 lo he considerado yo como el pecado es totalmente juzgado delante de Dios. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La primera parte, tenemos a David apelando a la piedad de Dios. Esto es en el versículo 1. ¿Qué entendemos por piedad? ¿Qué entendemos por piedad? Miren, hay algo muy interesante. A veces vemos a una persona pidiendo, principalmente si van ustedes por la calle de Federalismo, ya para llegar a Alemania, entre esas calles, hay mucha gente, muchos centroamericanos pidiendo. Pero ¿qué pasa cuando vamos muchas veces en el carro y los vemos y tenemos piedad de ellos, nos entristecemos de su situación? Pero ¿quién de nosotros hemos estacionado el carro, nos hemos bajado y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? O abrir la cartera y darle dinero? Si hiciéramos esto, no estamos considerando solamente la tristeza que nos da la situación de esta persona, sino estaríamos movidos a misericordia. Porque el Señor Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero miren ustedes que hay algo muy importante, que la misericordia requiere de sacrificio. ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos en la mesa y se nos olvida orar por los alimentos? Porque tengo mucha hambre y llego y hasta enojado llego a comer. Y se nos olvida que fuera de nuestra casa hay gente padeciendo necesidad. Aquí está apelando David a la piedad de Dios respecto a un pecado que había cometido. Y yo quiero, en esta mañana, yo me he identificado mucho con David. ¿Quiénes de nosotros no hemos pecado delante de Dios? Todos hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero cuando hemos reconocido ese pecado, cuando nosotros reconocemos el pecado como lo hizo David, hubo perdón, pero hubo consecuencia. Hubo consecuencia. Y la consecuencia vino años más tarde de una forma violenta, de una forma tremenda para David. Pero poquito tiempo después de su pecado, cuando nació el fruto de su pecado, vino la primera consecuencia directa: la muerte de su primogénito. Hermanos, pensemos seriamente en el pecado que nosotros hemos cometido. En la antigüedad, la sangre de los animales cubría el pecado. Pero la gran bendición que tenemos en la actualidad es que a través de la sangre de Jesús ya no se cubren los pecados, sino que el Señor los perdona y los echa al fondo del mar. Esa es la promesa que tenemos. Luego nos sigue diciendo aquí, David se está reconociendo él como pecador. El pecado siempre está presente. ¿Saben ustedes qué nos
no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana? El que siempre estamos viendo los pecados que cometimos en nuestra juventud. Estamos viendo los pecados que hicimos el día de ayer. Y eso, hermanos, no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana. Este último canto que tuvimos, hermanos, créanme, si verdaderamente cantamos y sentimos lo que dice, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, ¿es cierto? Cuando nosotros entregamos la voluntad del Señor, nuestra vida cristiana no es difícil, es fácil. Porque nos apegamos a la promesa del Señor que dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estamos conectados con el Señor en ese sentido y nos hemos reconocido como pecadores, automáticamente nosotros estamos ligados a la voluntad del Señor. ¿Por qué creen ustedes que David fue considerado el amigo de Dios? Un corazón de acuerdo a Dios. Había sido un hombre que su sexualidad lo había llevado a caer, que había matado, había asesinado, había hecho guerras. Sin embargo, él se reconoció siempre como un pecador. Muchas ocasiones nos han criticado a los cristianos, porque siempre que le hablamos del evangelio a una persona, estamos apelando a que nosotros somos mejores que ellos. Y no es así. Nosotros somos peores que ellos, porque nosotros conocemos la palabra de Dios y no la llevamos a cabo. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios. Pero nosotros somos más culpables porque conociendo a Dios, conociendo su palabra, cometemos cosas peores que las que ellos cometen. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocernos como pecadores. Y eso nos lo sigue mencionando aquí en el versículo 2. Y más adelante, cuando habla él, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice aquí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bien, una cosa es que mi pecado esté siempre delante de mí. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Para reconocer que lo que hice el día de ayer ya no lo debo de hacer. Eso es lo que está mencionando aquí David. Él está diciendo aquí, yo reconozco, mi pecado está siempre delante de mí. Y viene en el versículo 4, dice, contra ti, ¿contra quién? Contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí entra un pasaje que en muchas ocasiones ha sido mal interpretado. El versículo 5 dice, en pecado, en maldad, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bien, aquí dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, yo sé que en maldad, yo sé que soy malo y de nacimiento soy pecador. De nacimiento soy pecador. O sea, de nacimiento, sin haber pecado, somos pecadores. Increíble. ¿Por qué? Porque traemos el ADN de Adán desde allá. Y este pasaje a mí me costaba mucho trabajo entenderlo. Decía, ¿cómo era posible? Me iba a la genealogía y decía, ¿cómo era posible? ¿Verdad?
Pero, sin embargo, siempre que estudiamos la palabra del Señor, siempre encontramos cosas nuevas y cosas que el Señor nos va aclarando poco a poco. Entonces, mi pecado siempre está presente. Tengamos siempre el pecado, hermanos, presente, no acordándonos del pasado, sino del presente, del que he cometido yo cuando me levanté, cuando le grité a mi mujer, cuando regañé injustamente a mis hijos, cuando le dije una grosería al del carro que se me metió adelante. Ese está presente siempre en nosotros, hermanos. Y ese pecado es el que tenemos que estar confesando continuamente. Cuando dice orad sin cesar, no nos dice que vengamos al templo y estemos las 24 horas del día o estemos hincados en la casa. No, hermanos. Cuando dice orar sin cesar es, está presente, que estás ofendiendo a Dios cada momento y tienes que estar pidiendo perdón cada momento al Señor. Porque ¿qué sucede si no lo haces? Y te sorprende la muerte y ya te quedaba ahí algo pendiente. Vamos a seguir adelante, mis hermanos, reconociendo en este versículo desde el nacimiento la impiedad, ¿sí? Estamos reconociendo ahí la impiedad. El Salmo 58:3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Cómo dice? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Desde cuándo somos pecadores? Esto nos aclara el versículo 5, hermanos. Desde que nacimos somos pecadores. Y además, Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos también, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no nos consideremos que no somos pecadores. Seguimos siendo pecadores mientras tengamos los pies puestos en la tierra. Pero poderoso es el Señor para cada momento que estamos pecando. El Señor en la cruz del Calvario pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la gran bendición, que el que ha recibido a Jesús en su corazón, esa es la bendición, que tiene el perdón de sus pecados. Y nos vamos a ir al segundo punto, que nos dice el versículo 2, implícitamente nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es el versículo 2. Y nos vamos al versículo 7, en donde dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, esto se cumplió. Esto se cumplió, porque somos más limpios que la nieve. ¿A través de qué? Vuelvo otra vez a hacer mención de cómo se consideraba el judío después de que hacía el sacrificio, de que el sacerdote presentaba el sacrificio por sus pecados. Se sentía liberado, pero el pecado ahí estaba, no estaba quitado, el pecado estaba cubierto por la sangre. Pero qué bendición ahora que sabemos que la sangre de Jesús nos limpia. Y está aquí precisamente en la petición de David era: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo vamos a ser limpios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser limpios? Vemos que la petición de David fue más allá de la sola oración que hizo David. Yo me recuerdo
una película que vi, precisamente de David, cuando él va y le dice el profeta, tu hijo va a morir, y él va y se agarra de los cuernos del altar, pidiéndole al Señor misericordia y que le deje vivir a su hijo. Y no sucede nada, no sucede nada absolutamente, porque la paga del pecado es muerte. Tal vez ustedes dirán, bueno, sí, yo he cometido pecados, pero también necesitamos pensar que el pecado que hemos cometido tiene consecuencia. Una persona que se ha hecho daño a su cuerpo, que es, de acuerdo a la palabra del Señor, templo del Espíritu Santo, y le ha metido cigarro, y le ha metido droga, y le ha metido alcohol, y se ha prostituido, ¿qué va a suceder con ese pecado? ¿Va a quedar impune? El pecado se la va a cobrar. Se la va a cobrar. Entonces, sí, ciertamente el Señor perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado, tarde o temprano, nos va a llegar. La consecuencia. El Señor ya perdonó el pecado, pero la consecuencia del pecado ahí está. Y lo vemos en la historia de David. Él le quitó la única oveja a este personaje. Y lo que él hizo en oculto, su hijo lo hizo con sus concubinas a plena luz del día. Entonces, vamos a seguir adelante y nos dice aquí, solicitando lavamiento y limpieza por medio de la sangre. La limpieza en la Escritura es doble, mis hermanos. Un pecador, en cuanto a la culpa del pecado, el aspecto de la sangre era el hisopo, que era el que se utilizaba para rociar el altar. Era el hisopo. Y yo me fui al diccionario, ¿y qué era el hisopo? ¿Qué era el hisopo? Dice que en la disertación que hacía Salomón, dice que desde los árboles principales, él disertaba, e incluso que era una de las plantas muy pequeñas que nacen en la pared. Eso era el hisopo, que lo tomaban los sacerdotes para rociar la sangre. Entonces, cuando hablamos precisamente de lavamiento y limpieza, está hablando de que se tenía que lavar. Vemos, por ejemplo, en el Señor Jesús, nos dice que Él se ciñó la toalla, ¿y qué fue lo que le lavó? Los pies. ¿Y qué quería Pedro? No, Señor, no solamente los pies. Espérame, todo está limpio. La sangre de Jesús no solamente te ha limpiado tus pecados, te ha purificado, te ha lavado. El bautismo, mis hermanos, es el lavamiento que tenían los sacerdotes. Es algo tan interesante cuando le avientan la lanza a Jesús en el costado. ¿Qué sale de su costado? Agua y sangre. Hermanos, necesitamos tener un poquito de cuidado cuando leemos la Escritura. A veces la leemos y como que no pasa nada. Pero aquí tenemos parte de lo que nos dice aquí David, ¿sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí tenemos, hermanos, que a través del sacrificio de Jesús
tenemos esa limpieza doble. La limpieza de los pecados, la limpieza incluso de nuestros pensamientos. Cuando nosotros verdaderamente aceptamos al Señor Jesús, ¿sí? Estamos hablando de una experiencia del creyente. Este es el camino que siguió David para reconciliarse con su Dios. En este salmo encontramos ese reconocimiento de su pecado, ese reconocimiento de que había fallado, pero que estaba dispuesto a llevar el camino, lo que el Señor le dijera, ¿verdad? Cosa increíble, hermanos. Estuve leyendo yo cómo es posible que lo que le pasó a David por su incontinencia sexual vino a acabar con la vida de Salomón. Salomón tenía 1000 mujeres. Sin embargo, lo que le pasó a Salomón es que se inclinó a los dioses de las mujeres. Maridos, estén atentos, que su mujer no sea su Dios, que su mujer no lo arrastre fuera de los caminos del Señor. Si su mujer es creyente, su mujer es cristiana, escúchela, escúchela. El Señor nos ha dado la oportunidad a los varones de ser el líder y el sacerdote del hogar. Nuestra responsabilidad como hombres es santificar nuestro hogar. Esa es nuestra gran responsabilidad. Que mi mujer no quiere ir a la iglesia. Bueno, no quieres ir, yo voy. Pero es importante, mis hermanos, el papel que Dios nos ha dado como varones en nuestro hogar. ¿Por qué razón en la actualidad la sociedad está funcionando mal? ¿Por qué razón ahora las mujeres están haciendo cargo de la economía del hogar? ¿Por qué? Porque el hombre ha sido apático, el hombre ha sido comodino. Y hermanos, es mi género, pero desgraciadamente no puedo sustraerme de lo que yo veo día a día. Le damos la oportunidad de que sea la mujer la que vaya a trabajar. Le damos la oportunidad a la mujer de que ella empiece a gobernar y a tener la autoridad en el hogar. Esto no quiere decir que no tenga autoridad, pero la autoridad en el hogar tiene que ser compartida, porque el Señor sacó a la mujer del costado del varón. Ni es más ni es menos que el varón. Está a la altura como Dios los puso, pero mayor responsabilidad nos dio a los varones. ¿Por qué? Por ser la parte fuerte, por ser la parte fuerte del hombre. Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre-mujer. Nos dice aquí el aspecto de la sangre hisopo. Dice, y número 2, de un santo en cuanto a contaminación del pecado, el aspecto del agua, el lavamiento. Ahora vemos, bajo la gracia, el pecador es purificado cuando cree. ¿Cuándo es purificado? Cuando cree. Ahora, empecé yo inicialmente diciendo acerca de la creencia, que hay muchas creencias, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a una persona si cree en Dios, ¿qué le dice? Sí, sí creo, claro. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que cree en Dios y el diablo que cree también y tiembla? ¿Cuál es la gran diferencia? Si yo creo que este vaso de agua, si lo muevo, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero si no creo, me da lo mismo voltearlo que no voltearlo.
Entonces, es la gran diferencia. Si yo creo en Dios, debo de creer en que hay leyes. Por ejemplo, ¿a qué ley estoy apelando yo si volteo? A la ley de la gravedad. Entonces, si nosotros creemos en Dios, necesitamos creer en lo que dice el Señor en su palabra. Es la diferencia. Satanás cree en Dios, pero no se sujeta a las leyes que Dios ha impuesto, al camino que Dios ha marcado al creyente. Entonces, si tú te crees creyente, si te crees cristiano, tienes que sujetarte a lo que el Señor te dice. Y dice, si vas en mis caminos no son gravosos. Por eso les decía, quien verdaderamente se alinea con el Señor, alinea su voluntad con el Señor, no es difícil, hermanos, no es difícil. Pero si queremos llevar un pie en las cosas de Dios y otro pie en lo que me gusta, en lo que el cuerpo quiere, pues vamos a andar rengueando, ¿verdad? Entonces, aquí no hay más que una sola situación. O nos vamos por el camino de Dios o nos vamos por el camino del mundo. Porque si nos queremos ir a la mitad, somos tibios. Y yo ya di una predicación acerca de la tibieza. ¿Qué va a pasar con el tibio? El Señor lo va a vomitar de su boca, porque o eres frío o eres caliente. Entonces, como cristiano, hermano, aquí David, él fue frío en cuanto a las cosas de Dios, porque él las conocía. Él había sido aquel pastorcillo que con determinación y con fe se presentó ante los filisteos y desafió a aquel que estaba maltratando al ejército de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Con fe dijo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero ahí, al ver a Betsabé, se le olvidó todo. ¿Y cuántas ocasiones de los varones, verdad? Nos olvidamos hasta de la Biblia y de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos a la mujer. Entonces, vamos a seguir adelante y nos dice aquí, bajo la gracia, el pecador es purificado cuando cree. Vamos a ver Hechos 10:14. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cuántos de ustedes han leído el pasaje de Pedro y Cornelio? Levanten su mano. Quiero saberlo porque quienes no levanten su mano no van a saber de lo que estamos hablando. Le llega a Pedro una visión del cielo. Dice que baja una sábana de los 4 puntos cardinales y hay animales diversos, animales que para los judíos eran inmundos. Y le dice el ángel, mata y come, Pedro. Y esto sucede 3 ocasiones. Y dice, Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda? Hasta que la tercera vez le dice el Señor, ¿cómo llamas inmundo a lo que yo he limpiado? Entonces, ¿cómo nos podemos llamar inmundo nosotros si el Señor ya nos limpió? Pero si seguimos en las mismas concupiscencias, seguimos estando mugrosos, sucios, depravados, porque no le hemos creído al Señor. Y aquí nos dice, ¿verdad? También en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Y hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Luego, en Juan 13:10 nos dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros limpios estáis, aunque no todos. Y hablaba de Judas. Vamos a ver el punto, bueno, quiero terminar esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto fue la redención por la sangre.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto corresponde al lavamiento o al lávame del versículo 7. Entonces, ¿tenemos entendido lo que está pidiendo David? Que en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, estamos purificados, estamos lavados, ¿sí?, completamente. Pero dice ahí ese versículo que leímos, -1. ¿Quién fue ese -1? Judas. ¿Lo has traicionado tú al Señor? ¿Le has dado la espalda al Señor? Si tú te consideras que le has fallado al Señor, eres ese -1. Pero ten cuidado, porque todavía, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Vamos a ir al punto número 3, que es los versículos del 11 al 12. Nos dice aquí, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Este era otro de los pasajes, hermanos, que yo tenía mucha duda. Y estudiando y leyendo y pidiéndole al Señor revelación, el Señor me aclaró este punto. Dice aquí el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bien. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cristo prometió a los suyos que el Espíritu Santo estaría con los cristianos. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Hermano, cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, el Espíritu Santo sella ese compromiso. ¿Se oyó? Tenemos el Espíritu Santo. Lo que tenemos que pedir es la llenura del Espíritu Santo. No pidamos, Espíritu Santo, ven sobre mí. Lo tenemos, hermanos. Lo tenemos, pero nos hemos descuidado y tenemos que pedirle al Señor llenura del Espíritu Santo. Que eso es lo importante, mis hermanos. Por esa razón, David estaba pidiendo aquí, no eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ahora nosotros no podemos decir eso porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso nos dice la palabra del Señor que cuando nosotros oramos y no hay palabras para expresar nuestra oración, dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. O sea, está en conexión contigo lo que estás pidiendo, pero estás hecho bolas y no sabes qué pedir o cómo pedir. Pero el Espíritu Santo está interpretando lo que tú quieres decirle al Padre. Y esto, hermanos, es hermoso. Es hermoso. Yo no sé cuántas veces tú te has puesto y no hayas que decirle al Señor y estás ahí con tu lengua trabada, pero no te preocupes. El Señor te entiende. El Señor interpreta, el Espíritu Santo interpreta lo que tú le quieres decir. En tu dolor, hermanos, el Espíritu Santo intercede por ti. Y esto es lo interesante que tenía David. Él estaba pidiéndole un corazón limpio y un espíritu renovado. Y es lo que necesitamos nosotros pedirle al Señor. Un corazón limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de amarguras,
limpio de celos, limpio de envidia, limpio de todo, limpio de miedo. ¿Qué es lo que enferma a la gente, hermanos? El miedo al contagio. Me dice, ¿tú no tienes miedo? Miren, lo tuve al principio, porque era tanto aquello que ya veía yo este virus, o como se llame, ya lo veía volar. Decía, pues no lo veo, pero a lo mejor, hermanos, pero después de estar leyendo, dicen que las defensas del individuo, cuando tiene miedo, bajan las defensas. Entonces, ¿a qué tenerle miedo? ¿A qué? ¿A algo que no ves? Yo tengo una cuñada que acabo de platicar con ella. Desafortunadamente vivió una experiencia tremenda. Entraron a su casa, entró un chamaco corriendo y llegaron gentes y lo balacearon ahí con más de 40 balazos en su presencia de la mujer. Entonces ella dice, tengo mucho miedo. Bueno, es el impacto que tiene todavía, ¿verdad? Pero habemos muchos que no hemos recibido ningún tipo de experiencia y somos miedosos. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que estemos en paz. Si tu conciencia está en paz, hermano, ¿a qué le tienes miedo? Yo veo mucha gente que llego yo por detrás, desgraciadamente a veces los zapatos son de hule y no hace uno ruido, y uno por detrás y la gente brinca. ¿Por qué te asustas? O te hablan a un lado y te asustas, hermanos. No, un corazón limpio es un corazón que no debe asustarse. Un corazón limpio es un corazón que no guarda rencor. Un corazón limpio es el corazón que el Señor ha purificado, que el Señor ha lavado. Y nos dice aquí, ningún creyente de la presente era de la iglesia tiene necesidad de orar diciendo, ya lo dijimos, ¿verdad? Vamos a irnos al versículo 13. En el versículo 13 lo puse yo como servicio evangelístico. Dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Todos los salmos de David, todos, porque no todos los ciento y feria son de David, pero todos tienen un mensaje evangelístico. Nos dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el título del mensaje? La experiencia. Aquí estamos viviendo la experiencia de David. Y yo quiero que nos identifiquemos con David. Si le hemos pedido un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, también Él se está comprometiendo a enseñar a los transgresores sus caminos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la labor que nosotros necesitamos realizar? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo, el último capítulo de Mateo, se me fue ahorita el mandato que les da a los discípulos. Id y predicad el Evangelio. ¿Y qué dice? Enseñándoles. A ver, Mateo 28. La gran comisión. Disculpen, hermanos, ya esta mente a veces me juega un papel así medio grosero y me tapa muchas ideas. Sí, ¿lo quiere leer, hermano? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Amén. Amén. Hacer discípulos. ¿Quién hace discípulos? ¿Un maestro? ¿Un maestro sin discípulos es maestro? Pues no. ¿Y un discípulo sin maestro es discípulo? Tampoco. Entonces, por eso la gran comisión, y aquí David nos dice, entonces, dice, cuando vuelve el gozo de su salvación y el espíritu noble le sustente, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, si nosotros no hablamos, si nosotros no enseñamos, pero ojo, muchas ocasiones nos paramos a hablarle a una persona del Evangelio y como que estamos en la cátedra de Moisés, allá arriba, y los vemos allá abajo, hermanos. Por eso mucha gente no nos quiere entender. ¿Por qué? Porque nos sentimos como que sabemos toda la Biblia y se las vamos a enseñar. Y hermanos, así no, así no. No tenemos que defender la iglesia, no tenemos que defender el Evangelio, no tenemos que decir qué hace nuestra congregación, no tenemos que alabar al pastor, no tenemos que alabar a absolutamente nada. Presenta la palabra de Dios tal como, ¿sí? Soy un pecador, el Señor me redimió, el Señor me limpió, ¿qué hice? Esto y esto y esto, dice la palabra del Señor, es todo. Y no le insistas porque primero, yo les he dicho, pide en oración a quién le vas a hablar, que te prepare el terreno. Después lanza la semilla. Eventualmente, dale una arrimadita de tierra, ¿verdad? Pero no insistes. Porque el Señor dice que ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Y se cumplirá tal para cual Él la ha enviado. Entonces, en el versículo 13 nos habla acerca de evangelista, el servicio de evangelista. Ese es el servicio que tienes tú, cada uno de ustedes, y yo en lo particular. Luego viene del 14 al 17, adoración con espíritu humilde. Adoración con espíritu humilde. 14 al 17 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hasta ahí tenemos la adoración con un espíritu humilde. La adoración, lo importante de la adoración. ¿Cuándo va a venir? Cuando esté el espíritu quebrantado. Hermano, mientras tu espíritu no esté quebrantado, coros van, coros vienen, música va, música viene y tú vas a estar como si nada. Pero cuando tu espíritu está quebrantado, mi hermano, el coro más sencillo, el coro más simple va a tocar tu corazón y vas a alabarle al Señor. Y no te va a importar levantar tus manos. No te va a levantar, brincar, si lo puedes hacer. No te va a importar nada. Porque eso es lo que quiere el Señor. Un corazón humilde. Un corazón verdadero que le alabe. En espíritu y en verdad. Y el versículo 18 y 19. El creyente restaurado en comunión con Dios. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando el creyente está restaurado, hermanos, todo es sencillo, todo es fácil. No te duele dar el diezmo, no te duele darle al Señor lo que se requiere. ¿Por qué? Porque está restaurado tu corazón. No te importa lo tuyo. Necesitas, si ves a alguien necesitado, ayúdale. No cierres tu corazón. Pero es importante que el cristiano verdaderamente manifieste el amor de Dios a través del servicio.
Sirve, hermanos, sirve, porque el Señor Jesús eso vino a enseñarnos, el servicio. Y si no sirves, hermano, si no vives para servir, no sirves para vivir. Dios te bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios por la vida de mi hermano Abel. Que nos siga bendiciendo, nos lo dé vida y vida en abundancia para